Hola, soy Mar. Soy Fernando. Yo soy Chema. Y os queremos invitar al debate que habrá en Escolar TIC sobre ABP. Hemos venido aquí a hablar de ABP. ¿Pero qué es ABP? Aprendizaje basado en proyectos, en problemas. ¿Tú qué dirías que es el ABP? Para mí es una forma de trabajar en el aula diferente y para motivar mucho a los alumnos. ¿Y para pequeños o para mayores? Para todos. ¿Tú dónde estás aplicando el ABP? Yo lo estoy aplicando en infantil, pero creo que es aplicable a cualquier edad. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué te aporta? A mí me aporta muchísimas cosas. Lo primero que me aporta es que veo a los niños que están contentos, están motivados, están siendo protagonistas de su propio aprendizaje y eso creo que es lo más importante, ¿no? Y eso a la vez me motiva a mí para seguir trabajando y para seguir innovando y para seguir haciendo cosas nuevas. ¿Y tú dónde lo estás aplicando? Yo lo aplico ahora en tercer ciclo de primaria, en el área de lengua, aunque lo he aplicado en todos los cursos de primaria y en casi todas las asignaturas, menos inglés, porque hablo mal. ¿Y qué dirías que aporta a tus alumnos? A mí me sirve para solucionar problemas, necesidades que surgen, esos contenidos que hay veces que no conseguimos llegar de otro modo. Trabajándolo con el ABP conseguimos hacerlo más fácil, conseguimos un aprendizaje más significativo y a la vez es más funcional, con lo cual les sirve para extrapolarlo afuera del aula. Y a la vez son más felices y tienen mucha más motivación por llevar la tarea a cabo, hacer el aprendizaje, pese a que muchas veces les exige más trabajo o un trabajo diferente, no más. ¿Cuánto te dura más o menos un proyecto? Depende de las necesidades de ese momento. Ha habido proyectos que hemos hecho de un par de sesiones, 3 sesiones, cosas muy cortitas, a proyectos que hasta han estado casi un trimestre. Los últimos han sido en torno a un mes, aunque hay clases que no siempre hay proyectos, que hay actividades más normales. ¿Y en tu caso? En mi caso son proyectos un poquito más largos, en infantil quizá es un poco más difícil que sean proyectos muy cortitos, el tiempo en infantil es un poquito más extenso y son proyectos de trimestre normalmente. Siempre me gusta hacer un proyecto de trimestre y un proyecto transversal durante todo el curso, ¿no? Que sean como que vayan en paralelo un poquito y que yo creo que hasta ahora me ha funcionado muy bien. ¿De dónde sacáis las ideas para hacer los proyectos? De los alumnos, de la tele, de lo que a ellos les interesa, de lo que a ti te puede interesar, de una cosa que has visto, de cualquier cosa que veas que puede captar su atención y su motivación. ¿Ahora cuál estás haciendo, por ejemplo? Ahora, el último que hemos hecho era una gamificación, donde hacíamos muchas cosas, la clase era una casa de empeños, y el último dentro de ese proyecto que hacíamos era un subproyecto que utilizamos la robótica para analizar morfológicamente unas palabras. Madre mía. ¿Y en tu caso? En mi caso el último que estoy haciendo, que he hecho, ha sido el de la máquina de las ideas, que es el cerebro y el cuerpo humano, cómo funcionaba el cerebro para trabajar con todas las partes del cuerpo y la verdad que estuvo muy bien. Los niños grabaron unos vídeos de cada uno de los aparatos del cuerpo humano y la verdad que quedaron unas cosas muy interesantes. ¿Y dónde surgió la idea? Esa idea surgió un poquito de otro proyecto que habíamos hecho anteriormente, que habíamos visto el cuerpo humano y no había quedado, o sea, y no llegamos a profundizar mucho y entonces partió de ello la idea del cerebro, qué es el cerebro, cómo funciona, qué partes tiene y entonces a partir de ahí pues surgió todo ese gran proyecto y demás. Aunque bueno, muchas veces las ideas de los proyectos sí que es verdad que surgen de los alumnos, pero también muchas veces pues copiamos cosas que vemos por ahí también los profesores, algún proyecto que nos parece muy interesante, que nos puede parecer que se puede llevar muy bien a la práctica. Hay millones de proyectos también o páginas en internet que comparten proyectos de otros compañeros y yo creo que esos son interesantes, ¿no? Seguirlas, vigilarlas y revisarlas y ver si algo te puede venir bien. Os podemos seguir también a vosotros, También, porque colgáis muchas cosas interesantes en la red. Has hablado de la tecnología. ¿Cómo introducir la tecnología en el aprendizaje basado en proyectos? ¿Tecnología sí, tecnología no? Yo creo que depende. Depende del proyecto, depende para qué uses la tecnología y cómo la uses. Hay que entender que la tecnología es un elemento facilitador. Te va a facilitar te puede facilitar la evaluación, te puede facilitar la fase narrativa que va a ser más espectacular, los productos finales, te puede facilitar todo, pero también es verdad que hay veces que no tiene por qué ser tan necesaria y no hay que centrar el proyecto en el uso de tecnología, sino el objetivo del proyecto tiene que ser trabajar una serie de contenidos, una serie de actitudes que quieres mejorar en el aula y eso va a ser lo que te va a guiar el proyecto. Y todo lo que podamos hacer para ayudarnos está genial y la tecnología es verdad que nos ayuda bastante. ¿Y en infantil?
Pues estoy muy de acuerdo con Fernando. Creo que no debe ser el fin, sino que debe ser un medio para poder trabajar el proyecto. Evidentemente, la tecnología nos hace que podamos sacar productos mucho mejores, que podamos crear cosas en el aula con una manera muy sencilla y que los alumnos el resultado sea muy bueno. Y eso exactamente, la tecnología debe ser una ayuda más para el proyecto, no debe ser el fin último y lo que solo puedo utilizar tecnología. Y como dice bien Fernando, uno de los proyectos que a mí me ha gustado, que es el de los museos, pues yo creo que es el proyecto que menos tecnología utilizamos y al final el resultado fue excelente. Evidentemente sí que utilizamos algo de tecnología para hacer alguna cosilla, pero quizás fue el que menos y al final fue el que mejor resultado dio. Veo que sois unos crack de la ABP. ¿Dónde habéis aprendido? Yo tuve mucha suerte en la universidad porque tuve profesores que venían de dar clase real en institutos o gente que era muy cercana y te ayudaba a llevarlo al aula. Entonces eso ayudó. Y luego tuve mucha suerte cuando hice las prácticas de magisterio y las de psicopedagogía también, porque al ir al centro al que fui, era un centro que había trabajado bastante tiempo en proyectos, aunque habían retomado la idea de volver a coger libros porque entendían que hay veces que los padres necesitan una guía, pero un uso de un libro un poco flexible, que lo maximizaban con una serie de fichas, haciendo unos agrupamientos flexibles, con una serie de proyectos que llevan aparte, y aprender, o por lo menos con una persona que lleva 20 años trabajando lo mismo, 20 y tantos años que podía ser en este caso Rafa, que era un crack, como tutor y ver cómo él es capaz de bajar eso, llevar a los alumnos al aula, pues realmente aprendes y aprendes los problemas que te pueden surgir y te anima a que cuando de verdad te surjan problemas, porque hay veces que surgen problemas en los proyectos, que te falla tecnología, que de repente tú pensabas que la idea era genial y no funciona, pues también te sabe cómo tienes que salir, que hay veces que hay que rectificar y hay veces que hay proyectos que no te sirven, que hay que desecharlos y cambiarlos por algo nuevo. Pero si está bien pensado en unos objetivos finales, siempre vas a conseguir un rédito de aprendizaje. Bueno, pues yo mi inicio en el aprendizaje basado por los proyectos es algo curioso, porque yo empecé trabajando en primaria por música, yo también tengo la especialidad de música, y en un año me tocó una escuela de educación infantil. Yo llegué allí, claro, todo para mí era novedoso, llegué allí, claro, veía a los niños muy pequeños para lo que era acostumbrado, y todo era infantil, o sea que era completamente infantil. Y vi que trabajaban por proyectos y me encantó la forma que tenían. Yo hasta ese momento había trabajado más de manera tradicional y claro, vi que los chavales estaban muy enganchados, muy motivados, aprendían cosas que quizá eran de primaria y en infantil ya se las sabían. Entonces me gustó tanto la idea que hoy en día, después de esa experiencia, estudié infantil y trabajo por proyectos. O sea que hay veces que hay cosas en la vida que te marcan mucho, ¿no? Y ver a la gente cómo trabaja, ¿no? Yo creo que siempre, siempre, siempre hay alguien que te puede ayudar y que puedes ver y copiar, que no es malo copiar, y hacer cosas que funcionan. Y yo creo que en este caso los proyectos es algo que puede ayudarte a ello. En mi caso, nos lo propusimos como equipo. Y la verdad es que es una experiencia también, aprender con otros compañeros es muy interesante, ¿no? Entonces la idea de claustro y trabajar todos de forma pues, colegiada y común, yo creo que aporta mucho. Pero sabemos que también tenemos algunos compañeros pues que tienen más miedo a perder un poco también pues, el control, lo que les está dando buenos resultados, y meterse pues, en estas metodologías un poquito más activas, pues parece que, pues, bueno, que a algunos nos cuesta, ¿no? ¿Qué les podríamos decir para convencerles de que prueben y que vean que hay que darles esto funciona? Una píldora buena. Yo creo que básicamente yo diría que hay dos cosas importantes, ¿no? Yo creo que hay una cosa importante que es un plan de formación en el centro o en algún momento que ellos vean que hay otras formas de trabajar y que dan resultados. Yo creo que es algo que es fundamental en cualquier centro, tiene que tener un buen plan de formación para el profesorado. Y luego el segundo es que esas píldoras que estoy diciendo no son mentiras, sino darle unas pequeñas píldoras, algo que, mira, prueba esto y a ver qué te funciona. Si ves que te funciona, me comentas y vemos a ver qué puedes hacer de otra forma, ¿no? Yo creo que son esas pequeñas píldoras que les puedes dar, me repito, que les puede ayudar a con muy poco esfuerzo, conseguir algo diferente y que ellos vean que su aula también cambia, ¿no? con ese pequeño cambio, ¿no? Yo creo que a lo mejor a la gente más reticente yo haría cambios, pero pequeñitos, para que vayan viendo poquito a poco cómo puede ir mejorando. ¿Y tú qué les dirías? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Chema y yo añadiría que
aprendizaje basado en proyectos no quiere decir que todo el día hagamos proyectos, que hay veces que hacen otra cosa, entonces muchas veces chocan con la idea de que tengo que cambiar todo, parece que no sé dar clase, no. Es cambiar una pequeña parte de lo que haces y ver si te funciona o no te funciona. Porque a lo mejor cambiando 3 cosas pequeñitas de vez en cuando te puede ayudar y además vas a seguir haciendo lo que muchas veces has hecho bien. Porque hay explicaciones magistrales que son maravillosas y hay profes que son muy buenos aunque no apliquen esta metodología. Si tú eres muy bueno exponiendo una cosa, ¿por qué vas a tener a lo mejor que cambiarla si eres tan bueno? Pero hay momentos en los que sí lo puedes hacer. Y en el momento que lo prueban y que lo van viendo, van a ver que poco a poco lo van haciendo. Y yo creo que ahí está, que no es una apuesta disruptiva de decir tienes que cambiar todo, sino prueba esta pequeña parte a ver qué tal te funcione. Y según vayan viendo qué va haciendo, va a ser como una bola de nieve hasta que poco a poco le va a ir gustando y van a hacer cada vez más. Pero que es compatible con otras metodologías. ¿Y a las familias? ¿Qué les diríamos? Porque muchas veces también son los que más nos cuestionan. Sí, yo tengo, sobre todo por la experiencia de infantil, la verdad que las familias a lo mejor que al principio pueden ver que sea un poco locura, ¿no?, del profesor, ¿no?, que veas cosas más raras que hace y demás. Yo creo que siempre les digo que esperen un poco, que vean los resultados que da y luego ya que comentamos, ¿no? O sea, yo creo que una cosa no se puede evaluar sin conocerla, ¿no? Siempre que hay que tomarse un tiempo para ver cómo funciona, cómo no funciona. Y normalmente, yo por la experiencia que tengo, al final todos acaban entrando por el aro, ¿no? O sea, que me refiero que todas las familias acaban viendo que en infantil son cosas que trabajar por proyectos es algo que beneficia al alumno se siente muy integrado dentro de ese aprendizaje, aprende de otra manera, quizá hablando mucho más, que también le va a venir mucho bien para el futuro, ¿no? Todo eso de la expresión oral, que muchas veces a lo mejor en el aula lo trabajamos poco, quizá con los proyectos se trabaja mucho más y yo creo que es algo que para mí es muy importante también, y sobre todo en infantil, cuando están empezando a desarrollar su expresión oral completamente. O sea, que yo creo que a las familias sobre todo le diría que esperen, que miren, que comparen, y si luego cuando acaben el proyecto que me cuenten a ver qué tal. Y que colaboren en Y que el colaboren proyecto. siempre, colaborar siempre. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Chema y yo añadiría que a esas familias que cuando ven que sus hijos van muy contentos al colegio, que les apetece ir, que te hablan de cosas que a lo mejor vas por la calle y te han dicho no es que he aprendido no sé qué con una cosa del CID que hemos dado en clase y quieren ver la Catedral de Burgos, que por otro motivo a un niño de quinto o sexto le va a dar igual ver la Catedral del CID, o sea la Catedral de Burgos, por algo que han leído, que han visto, que han estado trabajando, al final ven que eso les sirve y les sirve para más cosas. Y sobre todo porque las familias quieren que sus hijos sean felices. Y es que de este modo suelen ir más contentos a la escuela. Entonces, si son más felices, las familias te acaban poniéndote pocos problemas. ¿Y cómo introducimos el hueso del currículo en el ABEP? Yo creo que en infantil no lo veo muy complicado, ¿no? Quizá nuestro currículum es más fácil quizá que en otras etapas educativas. En infantil quizá el currículo te da más juego para ello. A mí me da igual trabajar las vocales con el nombre de animales que con el nombre de cuadros de autores, ¿no?, de pintores. Creo que es más fácil. Evidentemente siempre sabemos lo que está programado y un proyecto muchas veces puede dar un giro drástico y nos vas hacia otro punto de mira, pero quizás lo que es el grueso del currículo perfectamente cabe en el currículum y yo por lo menos no he tenido nunca problemas con ese sentido, ¿no? Yo creo que además lo bueno que tiene es que además puedes programar de una manera más libre y puedes encajar los contenidos dependiendo del proyecto en un trimestre, en otro trimestre o en un nivel o en otro, ¿no? Eso yo creo que es importante también, que te puede dar esa flexibilidad. Entiendo que hay que tener mucha coordinación. Claro, sí, siempre la coordinación en cuanto a, sobre todo con tus compañeros de nivel, ¿no? es importantísima, incluso de etapa también, ¿no? Pero vamos, que siempre es verdad que es algo fundamental. O sea, la coordinación del profesorado creo que es algo fundamental. ¿Y tú, Fernando? A mí me gusta partir siempre del currículum para hacer los proyectos. O sea, cuando mis proyectos suelen partir de un problema que hemos detectado en el currículum, alguna cosa que vemos que no se consigue bien, o que entendemos que tal cual va la clase es fácil que tengamos problemas, partir de ahí para hacer el proyecto, partir de ahí para buscar un buen resultado final, un buen producto final y una fase narrativa que sea motivadora para ellos. De ese modo sí que el currículum es el objetivo de lo que estamos trabajando. Porque hay veces que hacemos proyectos o queremos hacer cosas y parece que porque sea divertido
no trabajamos lo que tenemos que trabajar, y creo que el currículum siempre tiene que estar ahí porque es una guía que nos va a guiar. Eso sí, es una guía que te guía un camino, pero si ese camino se puede hacer más grande porque lo puedes enriquecer de otros modos, mejor, pero siempre tienes que tener claro qué contenidos curriculares debes trabajar o estás trabajando, porque si no, al final, lo que he dicho, buscas pequeñas relaciones con otras cosas o buscas fases narrativas muy divertidas y al final se desvirtúa un poco qué es el proyecto y qué es lo que querías trabajar desde el principio. ¿Y la evaluación? La evaluación del proyecto, yo he hecho de todo. O sea, yo creo que para evaluar he hecho de todo, desde los primeros que hasta había exámenes después de los proyectos y te das cuenta que los resultados son similares, hasta rúbricas autocorregibles, portfolios digitales, o sea, todo un poco, páginas web que era un portfolio digital de lo que habíamos hecho de por sí. La cosa es que el producto final, el producto final va a tener que ser evaluado, pero hay más cosas que van a ser evaluadas, como puede ser la colaboración que tengan los compañeros, si han colaborado, si no han colaborado, y hay diferentes instrumentos que vamos a meter. Y esa evaluación que vamos a tener que llevar a cabo, vamos a tener que ponderarla bien dentro de lo que es la nota que van a llevar esos alumnos en ese trimestre, en ese curso, o si lo consideras algo tan importante que si no lo saben hacer, pues que a lo mejor pueden hasta no alcanzar los objetivos. Entonces la evaluación tiene que estar, es algo muy importante y que siempre tiene que ser una de las primeras cosas que tenemos que tener claras cuando hacemos un proyecto. ¿Cómo vamos a evaluar ese proyecto? ¿Tú, Chema, qué herramientas utilizas? Yo siempre me gusta acabar con un mapa mental del proyecto en infantil. Claro, el producto que dice Fernando es a veces complicado en infantil, ¿no? Como tal, el producto no es que sea complicado hacerlo, sino que pensar en productos que puedan hacer ellos, ¿no? Ponte que no saben escribir, muchos de ellos y demás. Entonces, bueno, entonces el producto muchas veces es un mapa mental que lo hago yo, pero ellos son los que lo dicen y hablan. Y yo siempre veía que me faltaba algo que era la retroalimentación de ellos, que sí que haces preguntas y ellos contestan. Y hace poco alguien me dio una idea que es muy buena, y es que ellos, lo que hago es grabar esa retroalimentación en un programa pequeñito de radio. Bueno, eso realmente son podcasts, ¿no?, que hacen ellos mismos sobre qué es lo que más les ha gustado del proyecto, qué es lo que les gustaría seguir aprendiendo. Entonces, esos podcasts la verdad es que son muy graciosos, a ellos y a mí me sirven de retroalimentación, ¿no?, del proyecto, y creo que es algo que faltaba ahí. Y me parece muy importante. Además del mapa mental también, hay veces que hemos creado juegos con TinyTap. En cuanto a todos los contenidos que hemos ido trabajando, se han quedado recogidos en ese jueguecito, y también sirve pues eso, para que los niños vuelvan a recordar lo que han trabajado, para que de vez en cuando sé que juegan y vuelvan a practicar esos contenidos que hemos ido trabajando. Y me parece una herramienta muy buena, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y además ellos ponen su voz, son las imágenes que he trabajado en clase, ellos marcan sus preguntas, o sea que es algo muy interesante. Habéis hablado de un montón de recursos. ¿El coste de un aprendizaje basado en proyectos? El coste es el que quieras que te cueste. Yo creo que no es nada costoso, y yo creo que también con Fernando, a lo mejor seguro voy a coincidir en eso. No tienes por qué tener 20 tablets en un aula, ni 10 ordenadores, nada. Yo creo que a veces es saber administrar bien lo que tienes, ¿no? Incluso muchos de nosotros a veces utilizamos hasta nuestros propios recursos, o sea, nuestra propia tablet, nuestro propio ordenador que llevamos a clase alguna vez y lo utilizamos con ellos, ¿no? Creo que el coste no tiene que ser algo importante, o sea, o algo que te decline para hacer una BP o no. Yo creo que es incluso, podemos decir que es más barato porque no hay que comprar libro de texto, ¿no? Estoy de acuerdo con Chema. De hecho, mis alumnos, sobre todo, saben mi contraseña del móvil, del iPad. Entonces, porque es una herramienta que pueden usar. En el caso de que sea tecnologías y del Chromebook pasa lo mismo. O sea, cuando le llevas a clase ellos lo tienen y hay veces que lo podemos usar. La cosa está en maximizar los recursos que tienes. Si solo son propios del profe, pues hay que maximizarlos, pero bueno, he llegado a tener 6 mini proyectos, aunque alguno no era un proyecto como tal, podía ser unas actividades rotando a la vez en un aula para que hubiese un grupo que podía usar un iPad y para diferentes cosas. La ventaja que esto te da, que te permite que los alumnos tengan unas normas, unos roles establecidos, que funcionen bastante en cooperativo, es decir, cada vez esa pequeña debilidad puedes convertirla en una ventaja. Entonces yo digo lo mismo de Chema, los recursos, al final, ¿quién no ha hecho cosas con cartón o se ha quedado dibujando toda la tarde o ha hecho cosas parecidas? Bueno, soy un profesor, me habéis convencido y mañana voy a empezar a hacer un proyecto en mi aula. ¿Qué consejos me daríais? Pues lo primero que
que mire, que se observe en la red o en cualquier sitio cómo están estructurados los proyectos de la gente, ¿no? También que pregunta a cualquier compañero. Me refiero, sin formación también va a ser un poco complicado. Entonces, lo primero es eso, que se forme él como persona de cómo funcionan los proyectos, que pregunte si no. Y entonces, a partir de ahí, los consejos básicos que yo daría para un proyecto infantil es que elija muy bien un tema, que elija un personaje conductor de ese tema, porque creo que es algo fundamental, o sea, un personaje ficticio que a los alumnos les enganche y ese personaje sea el que un poco que nos conduzca a las actividades que vamos a desarrollar. Por ejemplo, algo también que a mí me gusta mucho es pensar en los niveles de la taxonomía de Bloom para las actividades que vamos a desarrollar. O sea, una vez que organizamos las actividades, no podemos solo hacer actividades de crear o solo actividades de recordar, sino que hay que hacer actividades de todos los niveles. Y quizá la taxonomía de Bloom a mí me ayudó, pensando en ella, a que podamos programar actividades de los 6 niveles y que sea un proyecto muchísimo más completo. Y sobre todo también es muy importante la parte de la evaluación, o sea, que ellos, tanto el profesor como los alumnos, se autoevalúen y evalúen el proyecto, ¿no? Que es algo muy importante y donde va a aprender mucho para el siguiente proyecto. Y luego lo último es que nunca hagan el proyecto igual. Me parece algo muy importante que los niños no piensen, o sea, cuando llegan a un nuevo proyecto, se enfrentan a un nuevo proyecto que piensen que es el proyecto igual que el anterior, nada más que cambiado de nombre, ¿no? Yo creo que es algo importante. Muchos consejos facilísimos. Sí, ahora seguro. pero con estos consejos seguro que más fácil. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Chema. Yo lo único que diría es que pregunten y que se fijen en proyectos que ellos piensen que pueden hacer y que no se asusten, porque hay proyectos muy complejos que utilizan muchas herramientas, pero porque ese docente lo domina, y que hay proyectos sencillitos, con pocas herramientas, que funcionan genial en el aula y que pueden empezar por esos. Y que luego pregunten, porque la mayoría de la gente comparte todo en Internet, en Twitter, lo van subiendo, cada vez hay más profesores que te van subiendo herramientas, y casi todos, si les preguntas cómo has hecho esto, qué problemas has tenido, acaban contestando, o qué consejo me das, o cómo harías esto, te lo van a decir, y posiblemente hasta bajan en el nivel que haga falta, o suban el nivel que haga falta. Entonces, que no se corten, que pregunten y que prueben, que mal no les va a salir. Te puede salir mejor o peor, pero mal yo estoy seguro que no les sale. ¿Qué pregunta te gustaría que te hiciese sobre ABP, que no te haya hecho? Pues no lo sé, porque como contigo he hablado varias veces, ya no lo sé. ¿Qué pregunta? Pues yo creo que por el primer proyecto. Fíjate, yo me autopreguntaría por el primer proyecto, de cómo fue. Y ¿Cómo fue el primer proyecto, Fernando? A mí es que es el que más me gusta, entonces por eso lo he dicho. Es un proyecto que hicimos en sexto, en el colegio John Lennon, en mi época de prácticas de magisterio. Y lo que hicimos fue, era un aprendizaje basado en problemas, y surgió de una idea de un niño, que se le lanzó una pregunta: ¿puedo verme el pis en el desierto? Y dices, tenemos que trabajar energía, ¿cómo lo hacemos? Y con mini proyectos, aplicando método científico, al final trabajamos pues todo y respondieron a la pregunta. Y los contenidos que conseguimos al final y el grado de adquisición de los contenidos fue muy bueno. Y ese no hubo tecnología de por medio, hubo un cuadernillo que hacía las veces del libro donde también había proyectos que tenían que guardar, fomentaba mucho la metacognición, es decir, y eso fue hace 11, 12 años, ya hace bastantes años, y que parece mentira, pero a mí es el proyecto que más me ha gustado. Y ahí no había ni tablet, ni había tecnología, no había ni evaluación por rúbricas, no había un montón de cosas que has aprendido por los años, pero que hay proyectos que se han hecho hace mucho tiempo y que son muy buenos y que hay que aprender de los que ya están hechos. ¿Y a ti qué te gustaría que te preguntase? Pues, ¿qué sentido tienen mis proyectos transversales, a lo mejor, ¿no? Dentro de infantil, ¿no? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué sentido tienen? Pues básicamente yo siempre había trabajado solo un proyecto transversal que era en 3 añitos, era el protagonista de la semana, ¿no? Que siempre es fundamental en el infantil que se sientan ellos protagonistas, que cuenten a los demás. Entonces ese proyecto siempre lo había trabajado en 3 años. Pero la verdad que hace unos años, leyendo un libro del Colegio Montserrat, vi que ellos hacían más proyectos transversales al cabo del año y me gustó mucho uno que quiero ser de mayor. Y entonces pensé que era una buena idea para en 4 años, ya que muchos niños muchas veces no saben lo que quieren ser de mayor cuando están en sexto de primaria, pues a lo mejor que empezaran ya a pensar que querían ser de mayor en 4 años. Y la verdad que surgió un proyecto muy interesante. Y a través de eso pensé que en 5 años quizá la idea del proyecto sería Ya soy escritor. Ya que como en 5 años siempre es el tema de la escritura que más empezamos a trabajar y demás,
pues era el paso a que ellos escribieran su pequeño cuentecito, que aunque no supieran leerlo, lo contaran a sus compañeros, y la verdad que a mí siempre me ha dado muy buen resultado, o sea, ese tema de los proyectos transversales, sobre todo porque ellos se sienten como muy protagonistas. Esta es mi semana, esta semana donde yo voy a contar mi cuento, voy a decir que soy de mayor o soy el protagonista, y que además también hace participar mucho a las familias, ¿no? Porque tanto en el protagonista semana como el quiero ser de mayor, como en el de ya soy escritor, se pide participación, colaboración a las familias, incluso que vengan al colegio y les ayuden a sus hijos a la hora de explicarlo. Entonces yo creo que es algo muy importante también, ¿no? Que las familias también participan y tienen un papel muy importante al proyecto. Y para terminar, os voy a pedir un tuit. ¿Qué tuit podemos resumir el ABP? Pues si quieres motivar a tus alumnos, prueba ABP. A mí hay uno que me gusta mucho, que no sé si te lo he escuchado a ti, pero sí que se lo he escuchado a alguien, que es, no sé si mis alumnos aprenden más, pero sí que aprenden mejor, que a mí me encanta. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y hacer ABP. Sí. Por supuesto.